Bienvenidos a un nuevo video para Lean Comics. Mi nombre es Lean y tenemos entonces una nueva reseña, en este caso nueva reseña manga, de All You Need Is Kill, como podemos ver aquí, compuesto por 2 tomos. Aquí tenemos los 2 tomos que componen la totalidad de esta obra, así que hablamos de un manga bastante corto, ¿sí? No es de muy larga extensión, como suelen ser, bueno, muchos mangas que a veces se estiran por demás. En este caso son solo 2 tomos que publicó acá en Argentina Panini Manga. Podemos ver ahí el logo. En este formato B6, sobre cubiertas. Sí, la tapa y contratapa de la parte interior no dice mucho, bastante sobria. Y estas portadas, que como podemos ver acá dice el arte de Takeshi Obata, mayormente conocido por ser el dibujante de Death Note o Bakuman, donde bueno, allí tienen los guiones de Oba y los dibujos de Obata, y aquí tenemos en All You Need Is Kill los dibujos de Obata y eso se nota mucho. All You Need Is Kill entonces está basado en la novela original homónima, sí, del mismo nombre, del escritor japonés Hiroshi Sakurasaka, cuya historia de ciencia ficción bélica y bucles temporales entonces van a servir como inspiración para la famosa película, la superproducción hollywoodense llamada Al filo del mañana, así que fue protagonizada por Tom Cruise. Y se aprovechó entonces esa adaptación en el 2013, ¿sí?, a Hollywood para hacer una adaptación de la novela al manga. Y entonces, como dije, se publicó acá en Argentina por Panini Manga en 2 tomos. Lo publicó también Norma Editorial en España. Para aprovechar ese tirón comercial, entonces hizo esa adaptación al manga de la novela, ¿sí? La película, bueno, a grandes rasgos tiene la misma premisa, pero se aparta bastante, como sabrán, de la novela. Y este manga es una adaptación mucho más fiel a la novela y además, al ser más extenso, se puede, bueno, ahondar mucho más en las motivaciones de los personajes. Y además, para esta adaptación al manga va a contar con un equipo de lujo, que hablamos de Ryosuke Takeuchi, que fue el encargado de los storyboards y la composición de las páginas, y Yoshitoshi Abe, que es el diseñador preliminar de los personajes, y Takeshi Obata en la realización del manga en general. Así que tenemos un manga en conjunto basado entonces en la novela de Hiroshi Sakurasaka. ¿Y de qué va a tratar esta historia? Entonces vamos a correr el segundo tomo y abrir este primer tomo. Bueno, el protagonista de esta historia se llama Keiichi Kiriya, que es un soldado japonés que en su primer día en el campo de batalla, él se encuentra entonces peleando para el ejército de defensa unificado, liderado por la comandante Rita Brataski. Va a resultar herido de muerte al intentar rechazar la invasión de unos extraterrestres llamados Mimics. Acá podemos ver al protagonista Keiichi Kiriya con ese dibujo tan particular de Obata, ¿sí? Para el que leyó Death Note o Bakuman, bueno, le va a resultar muy familiar. Y como dije, este ejército va a tener que enfrentarse a esos Mimics, que son como una especie de, bueno, como dije, extraterrestres, pero de corte más biomecánico, ¿sí? Obviamente hablamos de un manga de ciencia ficción, y los soldados luchan con estos trajes, con los jackets, que son esta especie de mechas, ¿no? Entonces pueden utilizar armas gigantes, por ejemplo, ametralladoras, hachas gigantes. Y bueno, aquí estamos entonces en este primer día, en el ejército de Keiichi, y en esta batalla, como dije, entonces va a resultar herido de muerte al intentar rechazar esta invasión. Bueno, acá tenemos a la otra protagonista de esta historia, a Rita Brataski. Y entonces al rechazar la invasión, él va a morir, pero grande va a ser su sorpresa cuando despierte, pierde la conciencia y despierta a la mañana previa al día de la batalla. Y entonces se va a dar cuenta que se va a encontrar en un bucle temporal, como la famosa película El día de la marmota. Aquí tenemos entonces los Mimic, estas criaturas que dije.
y los soldados peleando con sus trajes, con estos jackets, que son una especie de mechas. Y bueno, acá el protagonista al morir, miren, el dibujo de Obata es muy bueno. Y al morir entonces despierta entonces en el día anterior, como dije, y se encuentra entonces en este bucle temporal en el que se verá obligado a librar una batalla tras otra para intentar ganar una guerra que parece imposible de ganar, ¿sí? Cada vez que intenta escapar o intenta batallar contra estos mimics va a morir, pero a su favor, miren qué gran splash de una página de Obata. Entonces, como dije, a su favor tiene la experiencia que va a ir ganando en cada batalla, en cada itineración que tenga, por lo cual muerte tras muerte va a ir aprendiendo a ser un soldado experto para poder sobrevivir a esta invasión alienígena. Miren entonces el dibujo de Obata, lo vuelvo a repetir. Porque la mayor baza es su apartado gráfico, en el cual Obata, bueno, nos va a deleitar con este dibujo de estos mechas, de los jackets que usan los soldados, pero también logra dibujar la espiral de locura del protagonista y sus rasgos inexpresivos a medida que va sufriendo diferentes muertes se van a notar. Entonces es un gran trabajo, sí, en el apartado gráfico, y creo que es el mayor aliciente para leer y tener este manga. Como dije, las expresiones del protagonista van a cambiar, ¿sí? Porque, bueno, sufrió varias muertes. Acá es un debilucho, ¿sí? Es una mirada mucho más inocente. Y bueno, a medida que muera, cada vez que muere, su expresión cambia. Y tenemos esa espiral de locura. Y lo podemos ver en la mirada aquí del protagonista de Keishi. Y acá le dan el ejemplo que los grandes samuráis, los grandes maestros de Japón, los grandes samuráis, pelearon incontables duelos y cortaron un sinfín de oponentes para ser, bueno, aquellos maestros. Entonces esa es la idea de que con cada itineración, acá la itineración número 12 por ejemplo, él se va a convertir más y más en un experto en el combate. Y eso es un ejemplo de que All You Need Is Kill, el manga, se va a despegar de la versión cinematográfica para ofrecer un producto más japonés. Y bueno, eso también va a tener, como podemos ver, con ejemplos de samurai, pero también con ciertos clichés del shonen manga. Y acá lo podemos ver con estos personajes secundarios, con esta chica que es esta mecánica, la que repara los trajes y le hace la hacha gigante para Rita, que es esta despistada pero nerd, de anteojos. Bueno, todos esos clichés van a estar presentes, porque es una obra orientada justamente a la lectura del público japonés, ¿sí? Porque se publicó esto en la revista Weekly Young Jump de Shueisha. Y bueno, tenemos esos clichés graciosos. Y además vamos a tener toda una historia de romance entre Rita Brasky, que es la otra protagonista de esta historia, que también ha sufrido estar dentro de un bucle. Y bueno, vamos a tener una especie de romance entre estos dos personajes, entre Keishi y Rita, en un contexto de guerra de ciencia ficción, como podemos ver aquí en estas peleas de los soldados con sus armaduras, ¿sí? Acá tenemos esa historia de romance. Y bueno, en este segundo tomo se va a explicar el bucle, por qué se genera este bucle temporal entre estos soldados. Y es bastante satisfactorio la explicación, creo que la historia está bastante bien. Y las escenas de acción, como dije, hacen bastante ameno y ligera la lectura, así como podemos ver aquí. Sin embargo, esta relación amorosa no me termina de convencer, me parece varios típico de mangas, como dije, shonen orientado a público juvenil. Y no me termina, bueno, de convencer a lo que venía esta historia de ciencia ficción. Aún así, como manga de ciencia ficción y acción, y de tan solo 2 tomos, me parece una lectura que se puede recomendar. Acá en este segundo tomo la portada con Rita, y acá la portada con Keishi. Grandes portadas, debo decir también.
Y además, bueno, al tratarse de tan solo 2 tomos, como dije, lo puedo recomendar, sobre todo para los fanáticos de los anime de mechas. Tenemos acá un manga con peleas de mechas, o con algo similar por ser estos trajes para soldados. Y además, al encontrarse con el dibujo de Takeshi Obata, para mí ya es más que suficiente para tener este manga. Como fan de Death Note y Bakuman, bueno, todo lo que sea de Obata como dibujante, Oba como guionista, o los dos, ¿sí? Esta dupla que han trabajado en estos 2 mangas. Bueno, dame todo lo que sea de estos artistas, así que, bueno, por mi parte fue el dibujo de Obata la razón por la que yo tengo este manga, y por eso el dibujo es donde más brilla All You Need Is Kill, que no deja de ser una obra de ciencia ficción bastante ligera y entretenida. Así que, como dije, si te gustan los mechas, la ciencia ficción, los bucles temporales, tenemos All You Need Is Kill de 2 tomos. Y además esta reseña viene a cuento porque no solo la película de Hollywood, Al filo del mañana, basada en la novela, es lo que le dio fama y una razón de ser a esta adaptación a manga, sino que, bueno, este año tenemos la película de anime, que en ese caso se cuenta la historia de Rita, no la de Keiichi, con un apartado artístico bastante controversial. Mucha gente lo defiende, otras personas que no. Así que, adaptaciones al margen, tenemos este manga de 2 tomos, All You Need Is Kill, repito, publicado por Panini Manga aquí en Argentina. Así que, dicho esto, si les ha gustado este video, pueden darle like, suscribirse, compartir para ayudar al algoritmo. Y bueno, nos veremos entonces en un nuevo video, en una nueva reseña. Hasta luego.